días, pastor. Ok. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y otra vez, si pongo full screen, o sea, la pantalla completa, no puedo avanzar bueno, voy a tratar. A ver si me funciona. Ok. Bueno, estamos con la lección 5 de legalismo, que es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Entonces, bienvenidos a todos. Cuánto me alegra que ustedes estén con nosotros otra vez, dándome la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio. Y vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la bondad de los demás. Mientras comparamos cómo vivimos nuestras vidas con la perfección que tienes todo el derecho de esperar de nosotros, ayúdanos a darnos cuenta de que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a siempre reconocer esto con humildad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, realmente no necesita esa filmina porque ustedes vienen siempre preparados, siempre muy respetuosos y gracias por eso. Pero vamos a repasar el video que ustedes ya habían visto. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es el contexto de la parábola? ¿Alguien quiere opinar? A ver, Gregorio. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, igual. ¿Y cuál es el contexto de esa parábola? Mire, el contexto nos Y, nace. perdón. Y otra vez para todos. Como yo soy un El hombre volumen. viejito, tiene que hablar un poco despacio conmigo. Ok. ¿Me escucha bien, pastor? Sí, Ok, perfectamente. ok. Pero mis oídos ya no son tan jóvenes como antes. No se preocupe. Voy poniendo ahí al máximo. Ahí. Sí. Una de las preguntas que nace con la parábola es que si estaba verdaderamente arrepentido o o ese regreso fue dentro de un contexto de hambre, ese perdón que él pide. Pero también el contexto de la parábola hace alusión, ¿no es cierto?, de que Dios, en tipo y figura de ese padre, estaba muy contento por esa alma que se había ganado, ¿no es cierto?, que había sido devuelta, sin importar lo que haya pasado con él, tipo y figura igual de lo que pasa con nosotros, que sin importar lo que haya pasado en nuestro pasado, él estaba muy contento. Sí, También también hace alusión de que no hay grados entre cristianos, no es que haya un cristiano de mayor categoría o de menor categoría. Para él somos todos iguales y a lo mejor unos antes que otros van a retornar, pero Dios estará muy contento, independiente de quién sea, sino que sea una persona arrepentida. muy bien. Entonces, una preguntita. Cuando Jesús estaba hablando esa parábola, ¿quiénes estaban presentes? Si no me equivoco, los fariseos, si no me equivoco, hermano Pastor Carlos. Sí, los fariseos por un lado, pero Jesús estaba hablando directamente con
¿Con qué clase de gente? ¿Alguien recuerda? Bueno, Jesús estaba hablando con gente bueno, la gente más baja en los ojos de los fariseos, o sea, los recaudadores de impuestos y también las pecadoras, o sea, las prostitutas. Entonces, bueno, vamos, yo creo que está aquí. ¿Cuál es el contexto de la parábola? Los recaudadores de impuestos y pecadores, o sea, las prostitutas, las personas más rechazadas de la sociedad judía. Ellos habían venido a escuchar y conocer a Jesús. Y el hecho de que Jesús hablara con estas personas fue una gran ofensa contra la religión de los fariseos y una prueba de que Jesús no podía ser el Mesías. O sea, los fariseos no querían asociarse con la gente, tal gente. Entonces, el hecho de que Jesús estaba dispuesto a hablar con gente de esa categoría, pues según su manera de pensar, pues obviamente entonces Jesús no es el prometido Mesías, porque el verdadero Mesías nunca hablaría con tales personas. Eso era su manera de pensar. Entonces Jesús está hablando con las prostitutas y los recaudadores de impuestos, o sea, las personas que ni tenían el derecho de entrar al templo según las reglas de los fariseos. Y Jesús, en vez de rechazarlos, estaba dispuesto a hablar con ellos y ofrecerles el evangelio, y para los fariseos eso era una ofensa, porque tales personas no merecían el perdón, no merecían el evangelio. Eso era su manera de pensar. Muy bien. Entonces, ya aquí tengo otra vez el problema porque ya no puedo avanzar la pantalla. Oh. Ok, tengo que stop sharing por un momento. Y tengo que share screen. Ahora sí. Es un poquito más pequeña la pantalla, pero de esa manera yo puedo avanzar. Y damos un repaso. Y el contexto, ya vimos el contexto. Y perdóneme un momentico. ¿Quiénes eran los fariseos y cómo pensaban que iban a ser salvos? Es la próxima pregunta. Pastor, ¿Alguien? Dagoberto. sí, los fariseos de ese tiempo eran los líderes religiosos más destacados de esa época, ¿verdad? Los fariseos, y Sí, creían que iban a ser salvos solamente con el cumplimiento estricto de la ley. Eso, así querían ser salvos. exactamente. Muy bien dicho. ¿Y hay otra persona que quería agregar algo? Elis Ríos, Sí, buenos días, pastor. diga. Yo quiero aportar lo siguiente. Los fariseos eran un grupo religioso bien reconocido de la época. Ellos se basaban en el cumplimiento de las obras. La apariencia para ellos representaba mucho. Hipócritas ante todo, ellos
dependían sus conceptos mucho de lo que la persona reflejaba ante los demás. El yo imperaba para él en el desarrollo de todas sus actividades. Siempre tenían presente, no soy como ellos, no hago lo que ellos hacen. Eran como se convertían en unos jueces. Exactamente. Bueno, muy bien contestada la pregunta. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la Filmina. Ok, los líderes de los fariseos eran los líderes religiosos de su tiempo. Es precisamente lo que ustedes habían dicho. La palabra fariseo que ya quiere decir separar y se enorgullecían de separarse de cualquier cosa espiritualmente impura por sus estándares de autojusticia. Los recaudadores de impuestos y pecadores, o sea, las prostitutas, eran impuros y se debían de evitar a todo costa. O sea, no quería asociarse con tales personas. Y los fariseos, como ustedes habían dicho, querían justificar a sí mismos, creían que merecían ir al cielo por su estricta observación de las leyes ceremoniales dadas a Moisés. Las leyes ceremoniales, pues, había los 10 mandamientos, pero también las leyes ceremoniales, como no podían comer ciertas comidas, tenían que descansar en el día de descanso, cosas, tenían que dar un diezmo, cosas al estilo. Y los fariseos hasta agregaron más reglas a la ley ceremonial. Y como ustedes habían dicho muy bien, creían que iban a ir al cielo por observar sus reglas, no por la misericordia, no por la gracia del Señor. Muy bien contestada la pregunta. Ok, ¿cuál es la próxima pregunta? Explique. El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. Explique, el legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. ¿Alguien puede explicar qué significa eso? Gregorio. Que Dios no juzga a nadie por el grado del dolor. Él mira el corazón de las personas, pastor. Exactamente. ¿Otras opiniones? Sí, pastor, estoy de acuerdo con lo que dice mi hermano. El legalismo mira, es lo que se refleja, es lo externo, mientras que Dios mira es lo que hay en el corazón de las personas. Exactamente. ¿Y quién más quería opinar? Diga. Sí, pastor. Sí, diga, Lucía. Muy bien. Pues el legalismo, como vimos, atribuye a las buenas obras el que podamos nosotros hacer partícipes de la misericordia y la salvación de Dios. El legalismo se basa obviamente en el yo, pero bueno, está fuera de contexto de acuerdo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Él nos salvó y nos redimió y nos libró pues de la muerte, ¿verdad? Y nos dio la oportunidad. Entonces no es necesario, como lo veíamos en cuanto a las obras de la Iglesia Católica, latigarse y hacer todas esas cosas. Ellos creían que ese grado de sufrimiento, de someter su vida a ese grado de sufrimiento, podían alcanzar más o estar más cerca de alcanzar el cielo. Sí, muy bien. ¿Y quién más quería? Muy bien dicho, Lucía. ¿Quién más quería opinar? ¿Alguien? Vanessa Vanessa. levanta la mano. Amén, pastor, gracias.
Lo que yo puse es que Dios mira el corazón y no el grado de tristeza que nos impulsa a ese arrepentimiento. No es porque tengamos más tristeza en el corazón, es que alcanzamos más misericordia o más perdón de Dios, sino que con que estemos afligidos y reconozcamos que Jesús es nuestro Salvador, con eso alcanza, no es por las obras o por la cantidad de tristeza que tengamos. Eso Muy quería bien, opinar. muy bien dicho. Y veo que hay 2 participantes adicionales. ¿Quién más quería opinar? Dagoberto. Sí, como dicen mis hermanos, después que nosotros cometemos un pecado, sentimos remordimiento, ¿va? Pero no, sentimos remordimiento, pero no, como le dijera, no, no le pedimos perdón a Dios, que a Jesucristo, que es el que perdona nuestros pecados. Entonces volvemos a cometer ese pecado y así estamos, volvemos a sentir remordimiento. Entonces, pero así no, el legalismo es así, ¿verdad? Y Dios no perdona el remordimiento, ¿verdad? Porque seguidamente volvemos a cometer otro pecado. Ok. Y hay otra persona que quería opinar. Ok. Entonces vamos a ver. El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. Entonces, un pecador arrepentido sí tendrá tristeza sobre su pecado, pero no debemos de pensar que Dios nos perdona por causa de nuestra tristeza o que nuestra tristeza es la que nos califica para la misericordia de Dios. El pensar así es legalismo. Son los méritos de Cristo que nos califican ante de Dios, no nuestra tristeza sobre el pecado. Y una cosa adicional, cuando una persona piensa que por el luto que está experimentando, por su tristeza, por su remordimiento, así, él está ganando el favor de Dios o el perdón de ese pecado. Entonces, cuando con esta actitud, ¿quién recibe la gloria? Es el hombre, ¿verdad? El hombre, no es Dios. Entonces, sí, cuando pecamos, debemos arrepentirnos, debemos sentir una tristeza. Eso se llama contrición, pero no debemos pensar que nuestra tristeza, nuestro remordimiento es la causa de nuestro perdón, o que estamos ganando el perdón, o contribuyendo a nuestro perdón por nuestro luto o tristeza o remordimiento. Muy bien, parece que ustedes tienen un muy buen entendimiento de ese punto. Entonces, ¿por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? Entonces, aquí estamos hablando del hijo pródigo, ¿verdad? Y el hijo mayor estaba, molesto con su padre. ¿Por qué? Entonces, Pastor Joel, ¿quién debe opinar primero? Sí, Dagoberto, Gregorio, Lucía. Dagoberto primero. Ok. Y yo pienso que el hijo mayor cumplía todas las reglas, ¿va? Cumplía las reglas y yo pienso que era un legalista. Y el hijo mayor representa, creo que el legalismo, porque él cumplía todas las reglas, pensaba que él tenía todo el derecho, tenía todo el derecho, mientras que el hijo menor, como había pecado, había roto todas las reglas, entonces pensaba que él no tenía derecho, pero si nosotros nos arrepentimos, el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados. Amén. Muy bien dicho, Dagoberto. Entonces, ¿quién es la próxima persona? Gregorio y Lucía. Gregorio.
Pastor, de acuerdo a lo que sale en la parábola, era tipo y figura de lo que era un legalista duro. Ya él, al tratar de cumplir toda la ley, ese hijo mayor se sentía poco apreciado, porque él hacía todo lo posible y en su sabiduría humana encontraba que su hijo, o sea, su hermano menor no. Po. ¿Por qué? Porque su vida no estaba fundamentada en la compasión, no estaba fundamentada en el amor, sino que su vida estaba motivada por la ley, por el cumplimiento de la regla. Muy bien dicho, Gregorio. Ahora, ¿a quién toca? Lucía, por favor. Lucía. Y después Por favor. Mónica. Amén. Amén, pastor. Pues el hijo mayor estaba molesto porque él no había comprendido que no todo se trataba de cumplir las reglas. No solamente se trataba porque, como dice la palabra de Dios, la fe sin obras, o cuando el Señor resalta que el amor es el mayor de los valores o el mayor de los atributos que debemos de cumplir, y como dice su palabra, ¿en qué se resume la ley? En que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él no había comprendido, y a lo mejor su corazón se llenó de enojo porque dirá, bueno, yo me he esforzado por estar aquí, por cumplir todo, y eso lo podemos aplicar a nuestra vida cristiana en estos tiempos, en que creemos que el estar en la iglesia perseverando, ayudando, limpiando o haciendo, eso nos da una oportunidad de alcanzar el cielo, aún más que los que no están perseverando. Pero hay gente que tiene un corazón más, a veces más amoroso y más comprensivo. Hay gente que se va de la iglesia y regresa después de cierto tiempo. Y ay, ¿cómo lo recibimos con alegría? Porque regresó, porque se acordó que necesita de Dios. Y hay gente dentro de la iglesia que, bueno, mira, ¿cómo lo reciben? Y tiene tiempo que no está perseverando, que no hace las obras que yo hago. Entonces, por eso estaba molesto, porque no había entendido que no solamente es cumplir palabra o ley, sino el amor con lo que hacemos las cosas. Muy bien dicho. O sea, en su corazón, el hijo mayor tenía, bueno, enojo por un lado, pero también mucho orgullo por otro lado, porque se creía más grande que los demás, o más grande que su hijo, o su hermano menor. Muy bien. Y ahora, ¿quién más quería opinar? Ok. Entonces, vamos a ver lo que dice la pantalla. Porque estaba enojado, molesto con su padre, el hijo mayor. Pues el hijo mayor representa el corazón legalista. No pensaba que era justo que su hermano menor, quien había quebrantado todas las reglas, debería ser recibido de manera tan generosa y gozosa, especialmente cuando él, quien sí había cumplido con todas las reglas, nunca había recibido el tratamiento especial dado por su padre a su hermano menor. Entonces tenía enojo, tenía orgullo, no se sentía el agradecimiento que en su opinión merecía de parte de su padre. Muy bien, entonces, ¿cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? ¿Cuál fue el problema espiritual del hijo mayor? Pastor Joel, usted pueda dirigir Sí, Gregorio y después Mónica y después Dagoberto. Gregorio, Mónica, Dagoberto. Gregorio. Bueno, el problema espiritual del hermano mayor es que hay una falta de compasión, ¿ya? Este hijo mayor también no muestra amor por el padre, ni tampoco demuestra compasión por su hermano. Muy bien dicho. ¿Quién es la próxima persona que quería opinar? Mónica, después Dagoberto. Mónica. Pastor, en este vemos el problema espiritual del hijo mayor
en esta parábola nos muestra que el pecado de creer que podemos ser más buenos que Dios y que somos justos y perfectos en nuestro comportamiento. Y esto nos concede a nosotros analizar de que manejamos, cómo nos manejamos y estamos comportándonos y buscando más de esa humildad que Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Porque así como el hijo mayor espiritualmente se estaba apartando de Dios, ¿verdad? Porque se creía demasiado bueno y demasiado correcto y veía, era el pecado en su hermano que estaba arrepentido, y este sí estaba siendo humilde, arrepintiéndose de lo que había hecho contra su padre, ¿verdad? Entonces eso nos muestra ese pecado. Muy bien. Gracias, Mónica. Entonces, ¿a quién toca ahora? Y por último, Dagoberto. Dagoberto. Yo miro cuál es el problema. El problema lo miro en este tiempo también, ¿verdad? En este tiempo que nosotros como cristianos nos gozamos, nos creemos superiores cuando alguien cae en desgracia, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que somos los santos y nos vamos y nos vamos y vemos que nuestro hermano está caído, pero no tratamos de levantarlo, ¿va? Entonces yo miro así en este tiempo a la parábola del hijo mayor. Se sentía superior al hijo, porque él había cumplido todas las reglas de la ley, y el hijo menor, veo aquí que el otro problema es que él cumplió la ley, ¿va? Pero no miró la gracia de Dios que tenía que tiene con los pecadores, ¿va? Entonces ahí vemos la gracia de Dios. Entonces ese es el problema. Sí, muy bien dicho, Dagoberto. Pastor, Elías también desea aportar. Elías Baltasar. Elías. Bueno, pastor, buen día. Buen día. Bueno, el hijo, quería aportar un poco del hijo mayor, ¿no? El hijo mayor estaba lleno de resentimiento, él se creía justo, perfecto. Ahí veo eso, no tenía gracia, no tenía perdón, no tenía el evangelio en su corazón. Eso no me quería aportar. Gracias. Muy bien dicho, Elías, muy bien dicho. Tenía, en vez de la gracia en su corazón, en vez de tener amor y compasión, tenía mucho orgullo, se sentía superior. Gracias. Correcto, pastor. Ok. ¿A quién más quería aportar? César desea aportar y sí. Y Gregorio. César. Buenos días, pastor. Muy buenos días, César. El hijo que estaba con el padre junto, o sea, cumpliendo todas esas reglas, todos esos mandatos, o sea, él pensaba, tenía el orgullo y pensaba ser, o sea, ya todo perfecto. Creo que no fue así. Entonces él trataba de hacer todo perfecto, pero en el corazón también había algunas cosas negativas. Y también como otro estaba un poco ya perdido de todos esos pecados que estaba, entonces él se arrepintió de todo corazón, entonces conoció lo que en él existía, el pecado, y también comenzó a amar de verdad al Padre. Entonces el Padre le perdonó. Ok, muy bien. ¿Y ahora quién toca? Elis y Gregorio. Elis. Pastor, le saludo desde Colombia. Bueno, gracias. Gracias. Estoy de acuerdo con todos mis hermanos que han aportado con anterioridad, pero quiero añadir que la Escritura nos dice que un pecado añade más pecado. En el corazón del hijo mayor no solamente había la falta de amor hacia su padre, hacia su hermano, legalista completo, él orgulloso,
se le veía también que fuera de todas esas cosas, él no tenía como que una actitud correcta frente a la gracia que viene por el perdón. El padre lo perdonó y el solo hecho de haber regresado a la casa es un cambio de actitud, y el verdadero arrepentimiento, la característica principal es que la persona da media vuelta a lo que estaba haciendo y se arrepiente, comienza a hacer lo que había dejado de hacer. En este caso, el estar al lado de su padre, que era donde debía estar. Muchas gracias. Gracias. Y hay otra persona que quería aportar. Ok. ¿A quién le toca? Gregorio. Gregorio. Pastor, yo me quería sumar a uno de los comentarios de mi hermano, ¿no es cierto? Lo que pasa hoy en día en iglesias legalistas, donde tal vez un hermano, ¿no es cierto?, se desvincula por un tiempo, ¿no es cierto?, deja de congregarse, y se me vino a la mente un proverbio que dice: 7 veces cae el justo. Ni siquiera está hablando al injusto, sino que dice 7 veces cae el justo. Entonces, qué importante es la actitud que tenemos nosotros como hijos de Dios o como legalistas. Si es que esa persona la criticamos, tal vez cuando llega, o oramos por ella. Así que esa reflexión se me vino a la mente, que creo que, si bien es cierto, van a haber hermanos tal vez que de pecar, todos vamos a pecar en algún minuto, pero hay otros que van más allá y a lo mejor algunos dejan de desvincularse, ¿no es cierto? Se apartan un tiempo. La misión de nosotros es orar por ellos, más que criticarlos, entendiendo que aquí el mensaje es a lo justo. Exactamente. Gracias. Y había una persona más, ¿verdad? No, Que creo quería que sí. aportar. Creo que ya Ok. son todos, pastor. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, aquí dice cuál fue el problema espiritual del hijo mayor. Bueno, ustedes habían contestado muy bien, pero dice que comparó su justicia y la de su hermano, y el hijo mayor se sentía moralmente superior, lo cual lo cegaba a sus propios pecados. Estaba tan enfocado en los pecados de su hermano, su hermano menor, que no podía ver sus propios pecados. Y como un legalista no entendía la gracia. No importa si tenemos muchos pecados o relativamente pocos, todos necesitan la gracia de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, hay personas tan enfocadas en los pecados de los demás que no pueden ver sus propios pecados y la propia necesidad que tienen ellos del perdón y la gracia de Dios. Entonces, si resumamos lo que ustedes han dicho y ustedes han contestado muy bien, entonces podríamos decir el legalismo de los fariseos. Porque recuerden, en el contexto Jesús estaba hablando con las personas más desgraciadas de la sociedad en ese entonces, o sea, las prostitutas, los cobradores de impuestos, o sea, los publicanos. Y los fariseos, mirando eso, criticaron a Jesús por hablar con ellos. Entonces, el legalismo de los fariseos son separatistas, no querían asociarse con la gente desgraciada, autojustificados, creían que iban a ir al cielo. Pues, por 2 razones. Primeramente, porque tenían la sangre de Abraham en su corazón, y también por su observancia de la ley. Creían que iban a ir al cielo por ser el pueblo escogido y también por sus propias
buenas obras por su cumplimiento de las reglas, especialmente las leyes ceremoniales. Y como había dicho antes, ellos se enfocaron tanto en los pecados de los demás que no podían ver sus propios pecados y su necesidad de perdón. Entonces, los fariseos odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque por no observar la ley ceremonial y por su contacto con impuros y por exponer su hipocresía y por criticar su autojusticia. O sea, los fariseos odiaban a Jesús porque Jesús les dijo, ustedes son hipócritas porque exigen una cosa y hacen la misma cosa. Y por su autojusticia, porque ustedes piensan que se van a salvar por medio de sus propias buenas obras, en vez de por los méritos, por la gracia de Dios. Muy bien. Y el simbolismo de esa parábola, en esa parábola, el Padre, ¿quién simboliza a Dios? Porque el Padre estaba dispuesto a perdonar a su hijo menor después de haber hecho tantas cosas vergonzosas, y el Padre está dispuesto a perdonar a nosotros a pesar de nuestros muchos pecados. El hijo pródigo, el hijo menor, pues representa a nosotros, porque nosotros también hemos hecho tantas cosas vergonzosas. Y el hijo mayor representa los fariseos con su legalismo. Representa a las personas que piensan que son moralmente superiores a los demás y que piensan que merecen ir al cielo por su propia conducta. Muy bien. Entonces, un resumen del legalismo. El legalismo es el intento de motivar la vida justa a través de reglas, o sea, la ley en vez del evangelio. Y es la incapacidad de separar el uso del abuso. El énfasis está más en lo que el hombre hace para Dios que en lo que Dios ha hecho por el hombre. Quita el enfoque de Jesús y roba a Dios la gloria. Lleva a las personas o a la desesperación o a la autojusticia. Esto es un muy buen resumen. Entonces, otra vez, el legalismo es el intento de motivar la vida justa a través de reglas, la ley, en vez del evangelio. O sea, están motivando a la gente a llevar una vida buena por la ley, no por el evangelio, por obligación, no por amor, por temor, no por amor. Es la incapacidad de separar el uso del abuso. El abuso de algo no niega el uso. Una persona tiene derecho de tomar una copa de vino, por ejemplo. No hay nadie en la Biblia que prohíbe eso, pero no tiene derecho de abusar esa libertad por emborracharse. Es el uso está bien, el abuso no, pero debemos separar entre estas dos cosas. Y el énfasis está más en lo que el hombre está haciendo para Dios en vez de lo contrario, lo que Dios ha hecho por el hombre. El enfoque siempre está en el hombre, no en Dios y su Hijo Jesucristo.
Y la gloria no es completamente y solamente para el Señor, pero la gloria también, por lo menos en una parte, es para el hombre. Y el resultado del legalismo es que, por un lado, hay los que son los desesperados. Ay, no puedo cumplir con las reglas, por eso no hay oportunidad para mí, no voy a ir al cielo. O por otro lado, el orgullo. Ay, yo merezco ir al cielo por mis obras buenas. Bueno, César quería opinar, ofrecer un comentario. Tengo una inquietud, quiero hacer una pregunta a usted, pastor. Ok, háblame muy despacio, por favor, César. Por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar nuestros pecados? O sea, dentro de uno actúan los pecados, o sea, las malas cosas. Y también creo que las malas cosas, estamos más perdidos. Entonces, hay veces no hay muchas cosas positivas. Entonces, o sea, ¿cómo podemos diferenciar esas buenas cosas que en un ser humano actúe? Entonces, eso quería hacer una pregunta, pastor. O sea, ¿cómo podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo? Sí. Bueno, tenemos la voluntad de Dios, tenemos los 10 mandamientos, donde Dios expresa su voluntad para con nosotros. También tenemos nuestra conciencia que hasta cierto punto nos puede diferenciar lo bueno entre lo malo. Y tenemos su palabra. No sé si yo estoy contestando bien su pregunta. Sí, pastor. Okay. Y hay otra persona que quería opinar. Pastor Joel. Y sí, nuestro compañero Antonio Izquierdo. Señor Antonio, y después Gregorio. Muy buenos días, pastores, ¿cómo me les van? A Hola, veces sucede, Antonio. buenos días, ¿cómo están ustedes? A Bien. veces sucede en las iglesias que hay gente que ha sido muy mala, así como el hijo pródigo, y cuando se convierte, entonces la iglesia busca la forma de estarlo presentando a toda hora como la gran conversión, el más malo de todos los malos que ha sido convertido. Y entonces sucede que los hijos mayores que hemos estado en la iglesia nos sentimos como raros, porque nunca nos dejan a nosotros ir a hacer nada de eso. Entonces, el asunto es que a veces sucede que hay que también predicar del hijo mayor, o sea, los que hemos estado toda la vida en la iglesia y que llega el momento en que nunca nos presentan porque viene uno que fue muy en malo y entonces lo presentan como gran espectáculo. El hombre que fue gran malo, vamos a presentarlo hoy como se convirtió al Señor. Y eso a veces sucede, que hay que ver la forma de cómo equilibrar eso. Gracias. Ok, gracias. Sí, hay una persona que está llevando una vida fuera de la voluntad de Dios y luego por la gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo se arrepiente, sí, entonces debemos regocijar que esa persona ya tiene una buena relación con Dios y confía en Cristo para su perdón. Muy bien. ¿A quién le toca ahora, Pastor Joel? Y sí, tenemos también Gregorio. Gregorio. Okay. Pastor, quería hacerle una consulta tal vez no tan arraigado al tema. Usted nombró los publicanos. No sé si sabrá ¿qué significa que publicano? Un publicano era el recaudador de impuestos en aquel entonces. Y como tenían una liga con del gobierno de Roma, y como normalmente eran hombres deshonestos, cobrando más de lo que debían, bueno,
a los ojos de los demás fueron las personas más deshonestas, más bajas, más corruptas. Entonces, cuando, bueno, eran los recaudadores de impuestos trabajando para el gobierno romano. Los israelitas en ese entonces no tenían libertad, pues fueron gobernados por los romanos, y entonces los cobradores de impuestos, como ellos estaban trabajando directamente por los romanos, fueron repudiados por los demás. Gracias, pastor. Palabras sencillas. Yo quiero agregar algo acerca de eso, pastor. Diga. Y como los publicanos le trabajaban a los romanos, siendo ellos israelitas, por eso era la gran rabia del pueblo contra que los mismos israelitas le trabajaban a los romanos. Sí. Sí. Muy bien dicho, Mónica. Bueno, entonces, yo creo que los puntos importantes es, bueno, Antonio quería decir algo. Los publicanos eran personas israelitas que adquirían la concesión por parte de los romanos para cobrar impuestos. El problema no era tanto de la cobrada de los impuestos, sino se sabía que los publicanos cobraban los impuestos, más quedaban con otra partecita más. Entonces se sabía que algo estaba fallando. Recuerda que Zaqueo dijo, yo he sido publicano, pero yo también he cobrado más allá de lo mandado. Y ese es el gran resentimiento que se le tenía a estas personas, que fuera de cobrar impuestos, los cobraban de más. Gracias. Exactamente. Muy bien dicho. Mejor dicho que yo. Ok. Entonces ahora vamos a profundizarnos. Entonces tenemos una pregunta. A un evangélico pentecostal, cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, contestó, porque me uní a la iglesia y he dejado de fumar, he dejado de tomar alcohol, he dejado de bailar y jugar naipes o apostar. ¿Cómo contestaría a ese hombre? Si usted está hablando con una persona y él dice que voy al cielo porque yo he dejado de fumar, de tomar, de bailar, de apostar, ¿cómo contestaría a ese hombre? ¿Quién quiera opinar? César. Una cosita nomás, pastor. Diga, César. Quiero hacer una pregunta más, disculpe. Diga. Por ejemplo, en este mundo mismo hay todas esas cosas como usted está hablando, o sea, está predicando, está enseñando a nosotros, porque en el ser humano, según yo veo, o se sienten, o sea, también unos seres espirituales que nosotros no vemos. Entonces eso creo nos hace ese impulso a cada uno de los seres humanos para hacer cualquier cosas negativas. O sea, para pecar en algunas cosas, por ejemplo, hacer algún robo, alguna delincuencia, creo que existen diferentes personas. Entonces, ese es un ser espiritual. Claro, el ser humano en el mundo, el ser de los humanos, o sea, nosotros no vemos esas cosas espirituales, pero a través de la escritura, lo que está en la Biblia explica las cosas espirituales. Entonces, eso creo que al Dios, creo que no, nosotros con los ojos abiertos, como digamos, no le vemos, sino que conocemos a través de la Biblia, o más a lo profundo yendo, podemos conocer a Dios, o sea, mirar mismo o no. Entonces, eso también es una pregunta, pastor. Entonces, la pregunta es otra vez, César. Sí, gracias, hasta ahí nomás. Entonces,
¿Quién más quería opinar? Pastor, Diga. yo quería pues contestar la primera. A ese evangélico pentecostal, Hola, ¿cómo va? la característica de su pregunta es que a pesar de decir que es pentecostal, se supone que creyente, que temeroso de Dios, que estaba convencido de que no es por obra, sino por fe la salvación para ir al cielo. Él es un característico legalista, y el haber dicho que he dejado de fumar, de tomar alcohol, de bailar, etcétera, etcétera, todas esas conductas las había dejado, estaban marcando como que obras, y no destaca que por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo nosotros fuimos comprados para estar donde Él nos fue a preparar lugar. Muchas Muy, gracias. no, y muy bien contestado. Pastor Joel, ahora, ¿a quién le toca? Sí, bastante interés. Elis, Antonio, Alma, después Gregorio. Adelante, Elis. Después Antonio. Pastor, y con respecto a la segunda pregunta que hizo el hermano, de que hay algo en el mundo espiritual que nos induce siempre a hacer lo malo, puedo decir lo siguiente: en nuestra carne nosotros siempre vamos a tender a hacer lo malo, porque no hay uno solo bueno. Y los cristianos todavía estamos aquí en la carne, pero si nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo de Dios va a destacarse en la vida de ese creyente. Y el hacer lo malo, pienso que va a ir minimizando, porque el carácter de Dios se va formando en nosotros en la medida que lo vamos a buscar, que vamos a leer su palabra. Ella nos va limpiando y nosotros vamos a crecer en el conocimiento de Él, y el fruto de eso lo vamos a ver, porque ya no vamos a ser los mismos. Muchas gracias. Gracias, Elis. Después Antonio y después Alma. Muy buenas. En relación a la última pregunta del evangélico pentecostal, William Beltrán, un gran sociólogo y antropólogo cristiano de la Universidad Nacional de Colombia, hizo un estudio hace unos años que ojalá algún día pueda yo rescatar, en donde habla de que nosotros los que venimos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y nos hemos convertido al cristianismo, a veces dejamos un rezago dentro de nuestra cosmovisión de lo que éramos católicos. En ello las obras y toda la cuestión de que eso es fundamental para la salvación. Y a veces en los pentecostales nos pasa eso, que quedamos con un rezago, hay de que, porque dejamos de fumar, porque dejamos de hacer esto, y estamos en una vida tranquila, entonces estamos en una vida distinta. Entonces yo creo que el asunto es que a veces sucede que uno deja rezagos de su antigua religión cuando se convierte al cristianismo. Gracias. Gracias. Y ahora. ¿Qué? Alma, después César. Alma, ¿desea aportar? Perdón, no quité mi micrófono, no lo activé. Bueno, yo le contestaría a la persona que está diciendo que
dejó de fumar, tomar, bailar y todo eso, todas las cosas que antes pues a nosotros mismos nos perjudicaban, ¿no? Yo le contestaría que irse al cielo, como decía, por dejar eso, no es por eso, no es por lo que nosotros dejamos de hacer, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, que vino a salvarnos. Exactamente. Entonces hay una persona más que quería aportar. Alma, muy bien dicho. Pastor Joel, o ya Yo creo que Gregorio y César. Gregorio. Pastor, ¿qué es lo que le diría a este hermano pentecostal? Que nada de lo que nosotros hagamos, creo que lo he dicho en otras ocasiones, va a ser suficiente, ¿ya? Nada de lo que nosotros hagamos va a ser suficiente para que seamos salvos. Si bien es cierto, pastor, para que tampoco se malinterprete, no se trata de pisotear la sangre de Cristo. Si yo, por ejemplo, me convierto, ¿no es cierto?, proclamo como mi Salvador a Cristo, también debe haber fruto del Espíritu Santo en mí. Si eso es lo que yo proclamo, es Dios a través de nosotros. Pero tampoco debo poner prohibiciones donde la Biblia no las pone, que solamente es la gracia de Dios la que nos hace ser salvos, ya que Cristo hizo una vida santa, ¿no es cierto?, para que nosotros a través de Él podamos ser santos. Un ejemplo de esto igual también en la cruz, cuando fue crucificado, habían dos bandidos, pero uno le reconoció, uno le conoció y le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo en el Señor tengo que comprender eso, tal vez, como decía mi hermano, y también lo entiendo, que a lo mejor hay gente que lleva una larga trayectoria en la iglesia y que lo que dice la Biblia, que a lo mejor no es del que corre, sino del que tiene misericordia, y a lo mejor en la cúspide de la carrera, a lo mejor cuando esté terminando ese ciclo donde, si Dios lo permite, seamos arrebatados de este lugar, siempre va a estar la misericordia de Dios. Y nosotros en el Señor lo único que nos queda es contentarnos, alegrarnos, porque una alma más se ha salvado. Exactamente. Bueno, una persona más y luego vamos a pasar a la próxima filmina. César. César, ok. Cuando pensamos dejar todos esos asuntos negativos que en la Biblia dice, entonces pensamos que estamos salvos, pero creo que hay que creer con todo nuestro corazón, amar a Cristo. Entonces el Cristo ya nos obró en nuestros corazones, entonces mediante eso podemos ser salvos. Muy bien. Entonces, yo creo que usted está tocando el tema. Entonces, ¿cómo debemos hablar con una persona que dice que yo voy al cielo porque he dejado de fumar, de bailar, etcétera, etcétera? Bueno, tal vez debemos hacer la pregunta, ¿y qué hay de Cristo? O sea, haga la pregunta, ¿son todas las cosas buenas que usted había hecho, son la causa de su perdón o simplemente la prueba de un corazón agradecido por el perdón? Y de esa manera estamos reorientando su manera de pensar. Se va a dar cuenta que sí, yo he dejado de hacer ciertas cosas, no para ganar mi propia salvación, más bien para mostrar mi agradecimiento para el perdón que Dios me ha dado. El enfoque siempre tiene que estar en lo que Dios ha hecho por nosotros, no por lo que nosotros estamos haciendo al Señor. Y de esa manera estamos dando toda la gloria al Señor, no a nosotros. Pero esto es básicamente lo que todos ustedes han dicho, que cuando una persona está hablando de todo lo que él había hecho, los cambios que él había hecho, debemos simplemente hacerle la pregunta, ¿y cuál era su motivación en hacer tales cambios? ¿Era para ganar su salvación o para agradecer su salvación? Esperando que se van a dar cuenta, no es para ganar mi salvación, porque mi salvación es por la gracia de Dios. Mis buenas obras son mi manera de mostrar mi agradecimiento por el don de perdón que Dios me ha dado a mí. Entonces tenemos una pregunta más porque estamos llegando a la hora.
¿Cómo nos deja vulnerables espiritualmente el legalismo? Cuando, si yo puedo opinar primero, es que cuando una persona está tan enfocada en sus propias buenas obras, está tan enfocado el hombre en lo que él había hecho, de dejar de fumar, de bailar, etcétera, etcétera. El diablo siempre está mirando. Y un día ese hombre que es tan orgulloso de todo los cambios que él había hecho, vendrá el día cuando ese hombre se va a caer en un pecado, en una tentación, en una situación vergonzosa. Y en ese entonces, el diablo va a decir, ahora, Señor, mira lo que tú has hecho. Ahora tú no mereces el favor de Dios. Cuando este es el caso, espero que el hombre diga, sí es cierto, por esa cosa vergonzosa que yo había hecho, no merezco el favor de Dios, pero lo tengo como quiera por su gracia, porque mi salvación no depende de lo que yo estoy haciendo para el Señor, depende de lo que 100% en lo que Dios ha hecho por mí. Entonces, otra vez, cuando estamos tan enfocados en nuestros propios méritos, vendrá el día cuando hacemos una cosa vergonzosa. Entonces, el diablo va a tratar de convencernos que ya no merecemos el perdón, que ya no somos dignos del perdón. Y cuando ese es el caso, espero que la persona recuerde, nunca estamos dignos del perdón, pero siempre lo tenemos por la gracia del Señor. Y como está llegando la hora, vamos a organizar los puntos. El hombre es encantado con su autojusticia. Por eso el legalismo es atractivo, porque da toda la gloria al hombre, no a Dios. Pero el diablo espera pacientemente, porque sabe que tarde o temprano la persona caerá en un pecado vergonzoso. Y en ese entonces, el diablo va a tratar de convencerlo que ya no tiene lo que se necesita para ser cristiano, y el hombre se va a caer en la desesperación. Obviamente la solución es la gracia de Dios encontrado en el Evangelio. ¿Y cuál es el fariseísmo de hoy en día? ¿Quién quiere opinar? ¿Cuál es el fariseísmo de hoy en día? ¿Quién quiere opinar? Gregorio. Pastor, si bien es cierto, dice la palabra de Dios que la cizaña tiene que crecer conjuntamente con el trigo, es palabra de Dios, se tiene que cumplir. No voy a encontrar una iglesia perfecta porque no somos perfectos, pero también así como hay semilla de Dios, también hay cizaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente en toda membresía siempre van a haber miembros de esta congregación que más que alabar a Dios van a ver los defectos del hermano, a chismosear referente al tema de los hermanos, a estar preocupados si alguno de los líderes cae o no cae, más que de lo que es el verdadero evangelio, pastor. Sí, y yo creo que los fariseos de hoy en día son las personas que se sienten moralmente superiores a los demás. Yo creo que los fariseos de hoy en día son las personas que creen que merecen el perdón por su buena conducta, no por la gracia de Dios. Yo creo que los fariseos de hoy en día son las personas tan enfocadas en los pecados de los demás que ya no pueden ver sus propios pecados y la necesidad de perdón.
Vamos a... Los fariseos de hoy en día, cuando se sienten moral o espiritualmente superior a otras personas, y como Gregorio había dicho, sí existen aún en la iglesia. Cuando se olvida que necesitamos el perdón tanto como el más vil de los pecadores. Los fariseos de hoy en día, cuando el énfasis está en lo que ellos hacen para Dios en vez de lo que Dios ha hecho por ellos. Los fariseos de hoy en día son los que están motivando por la ley, por obligación, y no por el evangelio, no por amor. Y los fariseos de hoy en día son las personas que están agregando a las escrituras cosas, exigiendo lo que la Biblia no exige y prometiendo lo que la Biblia no permite. Mira, como está llegando la hora, si ustedes me dan permiso, me gustaría terminar con algo que me pasó a mí una vez. Pues en la iglesia había, cuando yo estaba en Colombia, había una persona de muchos recursos, de la alta sociedad. Ella, asistía a la iglesia y en su corazón creía que iba a ir al cielo no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero un día yo estaba hablando con ella y le hice la pregunta: señora, ¿hay una persona aquí en este mundo, en esta ciudad, que necesite el perdón más que usted? Y ella estaba al punto de decirme, claro que sí, porque hay las personas que roban y yo no robo, hay las personas que cometen adulterio y yo no, hay las personas que se emborrachan y yo no. Entonces estaba al punto de decir, sí, hay personas que necesitan el perdón más que yo. Pero luego se dio cuenta que eso no es la actitud ni la respuesta correcta. Y me dijo a mí, no hay nadie en esta ciudad, en este país, en este mundo que necesite el perdón más que yo. Y eso es el caso con nosotros. Aparentemente hay personas que hacen más pecado que nosotros, pero todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. Y por eso cuando una persona que ha llevado una vida mala por la obra del Espíritu Santo, por la fe que el Espíritu Santo pone en su corazón, ya cambia su manera de actitud, o sea, tiene una actitud arrepentida. En vez de sentirnos superiores a Él, debemos regocijar que esa persona que estaba perdida ya está con Dios. Bueno, esto es la hora, ya es, más de la hora, y no quiero abusar su paciencia, pero vamos a entonces terminar con una oración. Ay Dios Padre Celestial, pues primeramente te doy gracias por el perdón que me has dado a mí, pero no solamente a mí, pero a todos los demás. Y por la fe que me has dado a mí, la fe que permite que el perdón de la cruz entre a mi corazón para limpiarme de todos mis pecados. Y también para la fe de las personas que están participando en esta lección. Te doy gracias, Señor, porque ellos, no somos perfectos, pero también no somos fariseos. No somos personas que piensan que vamos a ir al cielo por nuestra buena conducta. No somos personas que nos sentimos superiores a los demás. No somos personas que estamos interesadas en criticar, más bien en mostrar amor. Y pido que siempre me des a mí un corazón humilde y también a los demás. Todo eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a todos ustedes voy a poner...